Hay historias que parecen tener un hilo invisible. Y esta empieza con una mujer que creció muy cerca de una de las figuras más importantes de la divulgación de la naturaleza en España, pero que ahora está construyendo su propio camino delante de las cámaras. Leticia Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, prepara su regreso a la televisión con un proyecto que tiene mucho que ver con aquello que ha marcado su vida, la naturaleza. Pero hay un detalle especialmente interesante. No estará sola. A su lado tendrá a Íñigo Segurola, uno de los rostros más conocidos de la televisión vinculados a la jardinería y el paisajismo. El proyecto se llama Almohadilla El Jardín y, según lo publicado, está siendo desarrollado por Cine Iberia, productora responsable de formatos como MasterChef, con una previsión de llegada a la 2 de TVE. ¿Y qué tiene de especial este programa? No se trata simplemente de enseñar jardines bonitos. La propuesta quiere entrar en las historias que existen detrás de esos espacios, quién los creó, porque son importantes para sus propietarios y cuánto trabajo, creatividad y tiempo hay detrás de cada rincón verde. Y precisamente ahí aparece la parte más interesante de esta historia. Leticia no está regresando a televisión para repetir el camino de su padre. Está utilizando un territorio que conoce desde siempre para desarrollar una mirada propia. Pero antes de hablar del programa, conviene entender quién es realmente Leticia Rodríguez de la Fuente y por qué este proyecto encaja tanto con su trayectoria. Leticia Rodríguez de la Fuente ha mantenido durante años una relación profesional y personal con la naturaleza. Su actividad está vinculada a la jardinería y la floricultura, y uno de sus proyectos más importantes es la Vega de Ceres, un jardín y granja de flores situada en Guadalajara. Es decir, su relación con las plantas no nace ahora porque vaya a presentar un programa de televisión. Forma parte de una trayectoria que ya estaba desarrollada antes de este nuevo proyecto. Además, Leticia es autora de Tocar Tierra y está al frente del podcast Conversaciones en el Jardín, dedicado precisamente a hablar de jardinería, paisajismo y de nuestra relación con los espacios naturales. Por eso, cuando aparece la noticia de Almohadilla El Jardín, el proyecto tiene cierta lógica dentro de su recorrido profesional. Y aquí tenemos al otro protagonista, Íñigo Segurola. Segurola lleva mucho tiempo relacionado con la televisión y con el mundo de los jardines. Su trayectoria está ligada a programas como Bricomanía y Decogarden, espacios que ayudaron a acercar la jardinería y el paisajismo al público general. Pero su perfil no se limita a la televisión. Es ingeniero técnico agrícola y paisajista, y también ha desarrollado sus propios proyectos relacionados con los jardines. Uno de los más personales es Lur Garden, un espacio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados ubicado en Oyarzún, en Guipúzcoa, que ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y este dato ayuda a entender por qué su presencia puede ser importante en Almohadilla El Jardín. Mientras Leticia aporta una relación muy personal con la naturaleza y la floricultura, Segurola suma experiencia técnica y televisiva en el diseño y cuidado de jardines. Pero hay algo todavía más curioso, ellos dos ya habían tenido contacto profesional antes de este proyecto. Leticia e Íñigo coincidieron en el podcast Conversaciones en el Jardín, donde pudieron conversar sobre precisamente aquello que ahora llevarán a la pantalla, el valor de los jardines y el proceso de crear espacios naturales desde cero. Ahora esa conexión profesional podría trasladarse a un formato televisivo. Y aquí es donde Almohadilla El Jardín puede diferenciarse de un simple programa de consejos de jardinería. La idea, según la información disponible, es recorrer jardines particulares. Pero no se trataría únicamente de entrar, mirar las plantas y explicar cuáles son las especies más adecuadas. El programa quiere conocer a las personas que están detrás de esos jardines. Porque un jardín puede parecer desde fuera solamente un espacio con árboles, flores, caminos o zonas verdes. Pero para quien lo ha creado puede representar años de trabajo, recuerdos familiares, una afición convertida en proyecto personal o incluso una forma de relacionarse con su propia casa. Ese componente humano puede convertirse en uno de los elementos centrales del formato. Imaginemos la diferencia entre decir simplemente, este jardín tiene estas plantas, y conocer por qué una persona decidió crearlo, cuánto tiempo lleva cuidándolo o qué significa para ella. La jardinería deja entonces de ser únicamente una cuestión estética. Y además hay otro aspecto práctico. El programa pretende ofrecer ideas y consejos que puedan servir tanto a quienes tienen un terreno grande como a quienes solamente disponen de una terraza, un patio o un pequeño rincón con plantas. Eso amplía bastante el público potencial.
No hace falta tener un jardín enorme para sentirse identificado con este tipo de contenido. De hecho, esa cercanía parece encajar especialmente bien con el espíritu habitual de la 2, una cadena donde tienen presencia destacada los contenidos relacionados con la naturaleza, el medio ambiente y la divulgación. Pero hay una pregunta inevitable cuando hablamos de Leticia Rodríguez de la Fuente: ¿hasta qué punto la presencia de su apellido influye en la percepción de este proyecto? Es imposible hablar de Leticia sin mencionar a Félix Rodríguez de la Fuente. Su padre dejó una huella enorme en la divulgación de la naturaleza en España y convirtió la televisión en una herramienta para acercar el mundo natural a millones de espectadores. Pero reducir la trayectoria de Leticia únicamente a ser la hija de Félix sería quedarse en la superficie. Su recorrido profesional tiene sus propios elementos: la jardinería, la floricultura, la vega de Ceres, su trabajo editorial y su podcast. Y precisamente por eso este nuevo programa resulta interesante. No parece plantearse como una continuación directa de los programas de Félix. La temática general, la naturaleza, puede recordar inevitablemente a su legado, pero el enfoque es diferente. Aquí el punto de partida son los jardines, el paisajismo y las historias personales que existen alrededor de estos espacios. No estamos hablando, por tanto, de presentar a Leticia como una sustituta de su padre. Sería una comparación demasiado simple. Lo interesante está en observar cómo una pasión relacionada con la naturaleza puede mantenerse dentro de una familia y, al mismo tiempo, adoptar formas completamente distintas. Félix desarrolló una enorme labor de divulgación centrada en la fauna y el medio natural. Leticia ha encontrado su espacio en el mundo de las plantas, los jardines y la relación cotidiana de las personas con la tierra. Y Almohadilla el Jardín parece situarse justamente en ese punto. También hay que ser muy precisos con lo que sabemos y con lo que todavía no sabemos. Según lo publicado, el proyecto está en marcha y la productora Cine Iberia trabaja en el formato. La previsión es que pueda llegar próximamente a la 2 de TVE. Pero la fecha exacta de estreno no se ha dado a conocer en la información disponible. Tampoco conocemos todavía todos los detalles de producción, como la duración definitiva de cada episodio, el número de entregas o la fecha concreta en la que comenzarán las emisiones. Por eso, cualquier afirmación más específica sobre esos aspectos sería adelantarse a información que todavía no ha sido confirmada públicamente. Lo que sí está claro es la idea general: Leticia Rodríguez de la Fuente e Íñigo Segurola recorrerán jardines particulares, conocerán a sus propietarios y descubrirán los proyectos y las historias que existen detrás de esos espacios. Y además habrá una parte práctica destinada a que el espectador pueda aplicar algunas de esas ideas en su propio entorno. Esto último es importante porque convierte el programa en algo más que una sucesión de visitas. La televisión puede enseñar un jardín espectacular y dejarlo ahí. Pero un formato que además explica cómo se construye, cómo se mantiene y qué decisiones hay detrás puede resultar mucho más útil para quien está viendo desde casa. Y ahí Íñigo Segurola puede tener un papel especialmente relevante. Su experiencia en jardinería y paisajismo le permite aportar una perspectiva técnica, mientras que Leticia puede conectar el contenido con una visión más ligada a la experiencia y a la relación emocional con los espacios naturales. La combinación puede ser uno de los grandes atractivos del formato. Además, existe un elemento que puede resultar especialmente interesante para quienes conocen la trayectoria de Leticia: esta no sería simplemente una aparición puntual en televisión. El proyecto supone una nueva oportunidad para que ella lleve a la pequeña pantalla un tema con el que ya trabaja fuera de ella. Su podcast, su actividad vinculada a la jardinería y su experiencia con la vega de Ceres muestran que Almohadilla el Jardín no aparece de la nada. Es, al menos según la información disponible, una extensión televisiva bastante coherente de un universo profesional que Leticia ya había construido. Y quizá esa sea la clave para entender por qué esta noticia ha despertado interés. El apellido Rodríguez de la Fuente inevitablemente llama la atención. Pero el verdadero desafío será comprobar qué consigue hacer Leticia con ese espacio televisivo desde su propia identidad. Porque la televisión no solamente necesita grandes paisajes. Necesita historias. Y cada jardín puede tener una. Puede haber quien haya pasado años transformando un terreno, quien haya convertido su pasión por las flores en una forma de vida o quien simplemente haya creado un pequeño espacio verde para disfrutarlo cada día. Ese enfoque permite que el programa pueda hablar de naturaleza sin alejarse de las personas.
Por ahora, lo confirmado es que Almohadilla El Jardín está en desarrollo, que Leticia Rodríguez de la Fuente e Íñigo Segurola forman la pareja vinculada al proyecto y que su posible destino es la 2 de TVE. Lo que todavía queda por conocer es cuándo veremos el programa exactamente y cómo será finalmente su versión definitiva en pantalla. Y quizá haya que esperar a ese momento para saber si esta combinación de jardinería, paisajismo, divulgación e historias personales consigue encontrar su propio lugar en la televisión. Pero hay algo que sí parece claro: Leticia Rodríguez de la Fuente vuelve a acercarse a la televisión desde un terreno que conoce profundamente. No necesita abandonar el legado familiar para construir su propia historia. Esta vez, las protagonistas no serán solamente las plantas. Serán también las personas que las cuidan, los espacios que han creado y todo lo que esos jardines cuentan sobre quienes los habitan. Y en una televisión llena de formatos acelerados, quizá resulte especialmente interesante detenerse un momento, mirar un jardín y preguntarse qué historia hay detrás. Porque, al final, un jardín puede ser mucho más que un conjunto de flores y árboles. Puede ser tiempo, trabajo, creatividad y memoria convertidos en un lugar. Ahora queda por ver cómo llevará Leticia Rodríguez de la Fuente esa mirada a la pequeña pantalla junto a Íñigo Segurola.